Escribiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial, transmitiendo desde la provincia de Loja, República del Ecuador. Hoy vamos a hacer opinión en el sentido de la información que se está generando a nivel internacional por medios de comunicación y también por la prensa libre mundial. Anteriormente se señalaba el tema de los paraísos fiscales, que había que juzgarlos y también poner normativas para que ningún ciudadano perteneciente al Ecuador o al Estado ecuatoriano, en el momento de que haya ubicado recursos económicos en dichos paraísos fiscales o tenga acciones económicas, dicho ciudadano no pueda ni siquiera participar, peormente, otros aspectos jurídicos que se describen en dicha normativa. Muchos aplaudieron las decisiones y otros señalan de que es necesario modificar algún aspecto jurídico de dicha normativa. Pero ¿qué sucede? Al pueblo ecuatoriano le pusieron la ley de plusvalía. Le pusieron para que sea esclavo económico y esclavo mental en los 10 años de la Revolución Ciudadana, que hasta el día de hoy continúa dichos parámetros de esclavitud mental y económica. Pero ¿qué sucede con el tema de la corrupción? Yo creo que es el momento que el presidente Lenín Moreno, después de pronunciados los resultados electorales, comience a describir normativa para poder juzgar de manera coherente, ordenada, bajo principios jurídicos del imperio de la justicia. Si eso implica modificar argumento jurídico secundario, como el Código Integral Penal, como el informe de la Contraloría para poder juzgar a los corruptos del Estado, si eso tiene que modificarse, el presidente actual Lenín Moreno, con el apoyo posiblemente del pueblo ecuatoriano, tendrá que direccionar dicha argumentación jurídica. Porque la corrupción de los últimos 10 años en la conducción del Estado ecuatoriano y de la gigantesca bonanza económica producida por los altos precios de las materias primas, ha generado ingresos económicos inmensos, gigantescos, muchos de los cuales no han sido robados esos recursos, sino que han sido saqueados por parte de algunos funcionarios del anterior gobierno del economista Rafael Correa. Hoy medios de comunicación internacionales y periodistas internacionales señalan depósitos de hasta $1 billón en cuentas de los paraísos fiscales, concretamente Suiza, donde se ha realizado dichas depósitos o dichas cantidades han sido depositadas en dichas cuentas bancarias suizas. La pregunta es, ¿y qué pasa con los organismos de control que no puedan describir y clarificar que con sueldos de profesores, de asesores y hasta de mismo presidente, imposible tener fortunas gigantescas? Cuando sí ha tenido esa fortuna el Estado ecuatoriano por ingresos económicos de materias, por impuestos generados al pueblo ecuatoriano, que lo llevaron a una esclavitud económica gigantesca en los últimos 10 años. Entonces yo creo que el tema de la corrupción debemos de reflexionarlo y exigir, en caso de que el pueblo ecuatoriano
vote a favor de las preguntas que detallan y que van a juzgar el tema de la corrupción. Para decirle a la actual Asamblea que a lo mejor no estaría en la capacidad jurídica ni legal de poder dar este tratamiento a los casos de corrupción, sino a lo mejor exigirle al señor presidente de la República del Ecuador que aplique la muerte cruzada para que se pueda organizar otra Asamblea Nacional Legislativa y que permita realizar y describir cuerpos jurídicos coherentes con la República y no con el momento ideológico vigente en el Ecuador. Se habla que solo es para topar a un sector, se habla que es inconstitucional todo el aspecto. La inconstitucionalidad nació en la ciudad de Montecristi, cuando se hizo una constitución para el momento ideológico que vive la República del Ecuador. Que algún momento habrá que modificar desde las bases dicha aberración constituyente, porque esos males surgieron desde allí, y como no fueron tan prolijos en hacer algunas cosas, fueron perfeccionando dichos artículos constitucionales a través de leyes secundarias como el Código Integral Penal, el informe de la Contraloría que es necesario para poder realizar cualquier sojuzgamiento si ha habido excesos administrativos y económicos por parte de un funcionario. Yo creo que con la información que se está gestando a nivel internacional, es necesario comenzar a exigir a los organismos de control, a la misma Presidencia de la República, a los organismos internacionales para que intervengan y detecten dónde están esos recursos económicos. Y a lo mejor hacer una ley especial sobre el tema del enriquecimiento ilícito y que esos recursos económicos retornen a las arcas fiscales del Estado ecuatoriano. Y que se pueda vigilar incluso hasta niveles de consanguinidad y de afinidad, si es posible hasta los 10 grados, para evitar por allí la fuga de algunos capitales. En el caso Watergate de los Estados Unidos, por cosas menores, un presidente de la República fue destituido porque allá los poderes funcionan de manera separada, el sistema funciona. Acá en el Ecuador se detecta que, por ejemplo, asesores o secretarios de comunicación con gigantescas sumas de dinero en cuentas, no solamente de aquellos actores, sino también de familiares, muy cercanos y muy lejanos, se detectan esas situaciones fraudulentas que no pueden y no tienen piso para su explicación ante los organismos de control, y en el Ecuador no pasa nada. El señor Fernando Villavicencio viene sosteniendo denuncias muy profundas en torno a la gestión presidencial del gobierno del economista Rafael Correa. Yo creo que es necesario conformar una comisión, no de la verdad, sino que investigue la ruta del dinero del anterior gobierno en todos los niveles y en todas las circunstancias y grados de responsabilidad, porque en la provincia de Loja también hay responsabilidades económicas, que muchos ciudadanos no podrán explicar de dónde surgió ese capital. No hay actos de magia para que aparezca tantas fortunas en los tesoros particulares. Yo creo que sí es necesario en este momento decir que la corrupción es uno de los más grandes azotes que ha tenido la República del Ecuador. Y no vengan con el cuento político de que los anteriores gobiernos, desde la época del republicanismo, se han producido estos aspectos dolosos de extraer de las arcas fiscales ilegítimamente los recursos del Estado. Sí, pero el asunto es que el día de hoy muchos ciudadanos y muchos organismos han detectado y están denunciando la fuga de miles de millones de dólares de las arcas fiscales del Estado ecuatoriano.
Y ese juzgamiento es pertinente porque en la última década al pueblo ecuatoriano lo llevaron a una esclavitud económica. Y lo más grave de ello fue a una esclavitud mental en la cual no se podía decir temas de corrupción, temas de ingobernabilidad, temas de cómo se elaboraba aspectos jurídicos trascendentales para la República de manera inoperante y de manera rauda, porque había interés netamente político. El momento de poder configurar a lo mejor el camino para viabilizar una constituyente, el pueblo ecuatoriano a lo mejor lo va a describir este 4 de febrero. Y la pertinencia de esos análisis de profundidad tendrá que hacerse provincia por provincia para ir detallando dónde se encuentra la ruta del dinero de la corrupción de los últimos 10 años en el Ecuador. Puntualizando aquellas circunstancias, esa es la exigencia de este medio de comunicación en el contexto político nacional e internacional. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Escribiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial.